Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenie Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. En América Latina hay más de 150 millones de afrodescendientes y en Estados Unidos se ha hecho muy popular el término afrolatino para denominar al más de 1 millón de personas que son afrodescendientes y latinas. Las contribuciones de esta comunidad a nuestra sociedad y cultura son enormes. Sin embargo, hoy en día seguimos hablando de discriminación y problemas sociales por su color de piel. Nuestro tema de hoy en Línea Directa es la comunidad afrolatina en Estados Unidos y para ello hemos invitado a 3 personas que representan muy bien a esta comunidad. Vamos a saludar a nuestros invitados. El Jefferson Asprilla nos acompaña, él es periodista de La Voz de América y corresponsal de Cadena 3 de México. Rolando Roboc, quien es columnista y destacado activista afrolatino. Y Didier Sinisterra, subdirector de OLA, es la oficina del alcalde para asuntos latinos del Distrito de Columbia. Bienvenidos a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Bueno, Rolando, comencemos por hablar precisamente qué significa este término afrolatino, qué significa ser afrolatino. Bueno, para mí ser afrolatino me fuerza a mí a entender que soy parte de 2 culturas. La cultura africana, que es la que determina cómo me veo, y también la cultura donde yo crecí, especialmente en Puerto Rico. Es una dualidad que a veces me fuerza a mí a entender y difundir que soy parte de estas 2 culturas con el resto de nuestra comunidad latina, que a veces no entiende que hay personas como yo que somos parte de esas 2 culturas. Ahora, hablemos un poco de términos. Nosotros como comunidad inmigrante sabemos que el término, por ejemplo, ilegal es un término que no está bien definido y muchas veces nos sentimos ofendidos porque nos dicen los ilegales en Estados Unidos. Pero aquí no hay personas ilegales. Me imagino que dentro de la comunidad afrolatina existe lo mismo. ¿Cuáles son los términos que debemos o no mencionar? Hemos pasado por un proceso de evolución semántica. Y explico lo siguiente, que antes se nos llamaba negro, prieto, cocolo, etcétera. Y nosotros ahora hemos adoptado el término afrolatino, ya que eso nos describe con cierta certeza y le da cierto nivel de dignidad a lo que nosotros representamos. Nosotros rechazamos fuertemente esos otros términos, ya que los consideramos bastante insultantes para nosotros. ¿También el término moreno es ofensivo? Para muchos de nosotros sí. Nosotros preferimos que se nos identifique como afrodescendiente o afrolatino, aunque dentro de nuestro grupo también hay ciertas personas que rechazan el término afrolatino y prefieren llamarse africanos. Bueno, ahora hablando de los inmigrantes que mencionábamos y la terminología, yo me imagino, Didier, que es complicado y quiero que me lo explique a fondo. Porque, número 1, ser inmigrante en este país en medio de una ola anti-inmigrante que estamos viviendo es difícil para muchos de nosotros. Ahora, ser afrodescendiente o afrolatino es aún más complicado, ¿lo hace más difícil este proceso de vivir en el país? Claro, yo creo que empieza desde nuestros países, porque en nuestros países no se nos llaman afrolatinos, en nuestros países se nos llaman negros. Cuando estamos en nuestros países somos ciudadanos de segunda categoría. Cuando llegamos a este país, las cosas totalmente diferentes, porque creo que utilizan, como decía Rolando, el afrolatino. Nosotros nunca hemos escuchado, yo nunca escuché ese término hasta que llegué a este país. Y cuando llegué a este país, ¿por qué el afrolatino? ¿Por qué el latino? Cuando en Colombia era afrocolombiano, moreno, niche, esos términos que siempre utilizaban para derogativos, para minimizarnos. Luego llegamos a este país donde la comunidad afroamericana es mayoritaria, ha tenido un impulso históricamente mucho más grande. Entonces eso es un proceso de reconstrucción que nos toca empezar a asimilar históricamente hacia dónde vamos, quiénes somos. Yo creo que muchos afro-latinos tienen que ver esa experiencia, ¿no? de dónde viene el término afrolatino, hacia dónde vamos. Yo creo que eso es lo que
justamente estamos siempre peleando y para reconocernos. Menciona algo importante, Didier, y es que hay terminología derogativa y ofensiva muchas veces hacia la comunidad afrolatina. Pero, sin embargo, las contribuciones y a donde han logrado llegar muchos de los que representan esta comunidad han sido increíbles. Un ejemplo es el suyo. Usted es una persona muy joven, con un cargo muy importante dentro de la ciudad. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo hace para llegar allá y cuáles son los obstáculos más difíciles que tuvo que sobrepasar? Bueno, empezando, doy gracias de tener la oportunidad de atender a una universidad históricamente negra. En nuestros países no tenemos esa oportunidad de que tengamos universidades históricamente negras que se basen en, que le den a uno ese potencial, que digan como persona negra ustedes pueden asimilar y pueden obtener y pueden crecer. En nuestros países, para nosotros, a mí por ejemplo en Colombia, de 100 afrocolombianos que terminan el bachillerato, solo 3 tienen la oportunidad de acceder a la educación superior. Luego llegas a este país que te abre esa puerta. Yo creo que aquí me tocó no solo asimilar el ser afrolatino, ser joven, no tener mi familia, te ayuda a crecer y te ayuda a que estás solo peleando contra el mundo, como uno quiere decir. Y este país te da la oportunidad. Y aún más personas que ya han estado, ya han hecho lo que uno quiere hacer. So uno se pega a esas personas, trata de aprender de ellos, qué es lo que ellos han hecho para uno seguirlo construyendo. Porque como tú dices, no se reconocen los afrolatinos que han salido adelante. Si tú miras, tenemos muchos awards, cuando tú hablas del mes de la herencia hispana, tú no reconoces cuántos afrolatinos han crecido y han hecho que nuestra comunidad mejore. Todavía estamos en un reconocimiento invisible totalmente. Por eso nuestra labor en Línea Directa es hacer este programa para dar a conocer más sobre la experiencia afrolatina, que sin duda ha dejado una cantidad de contribuciones para los latinos y para las comunidades aquí en general en el país. Ahora, Jefferson, comparemos un poco, precisamente hablando de la experiencia afrolatina, ¿cómo es esa experiencia en Estados Unidos y en los países de América Latina? ¿Hay diferencia? ¿Es más difícil ser afrodescendiente en América Latina o en Estados Unidos? Bueno, por supuesto que todavía hay unas grandes diferencias. Latinoamérica tiene gran población afrodescendiente y las condiciones en que viven las poblaciones afrodescendientes en las Américas pues no son las mejores realmente, pero venimos en un proceso, yo diría, como de evolución. Venimos en un proceso donde los gobiernos tradicionalmente pues prácticamente negaban la situación de discriminación, invisibilizaban a estas comunidades. Gracias mucho a la diplomacia, yo diría también, de Estados Unidos, a líderes que han tomado, pues tienen conciencia de esa situación, se ha ido visibilizando hoy ya mucho mejor y vamos como en el proceso donde unos gobiernos, por ejemplo en Colombia ya se acepta que hay discriminación, se acepta que estas comunidades necesitan mayores beneficios, mejor tratamiento de parte de los gobiernos. Entonces es un punto bien importante porque cuando uno está enfermo lo primero que necesita es aceptar que está enfermo para poder entrar en un tratamiento. Todavía estamos en un camino donde le cuesta a muchos gobiernos aceptar y emprender realmente medidas que permitan visibilizar aún más a estas comunidades y es como un poco tímido, pero ya hay por lo menos el diálogo en países de Latinoamérica sobre discriminación, en Brasil, en Colombia, entonces es un gran avance. Todavía no llegamos a situaciones como las de Estados Unidos, por ejemplo, aquí en este país, gobierno republicano, demócrata, pues no se va a dar el lujo o no va a llegar, por decir, no es un lujo, sino que no va a llegar, por ejemplo, a un punto de tener un gabinete donde no tenga a un hispano o un afroamericano. Todavía esas cuestiones no las vemos en muchos países de Latinoamérica con mayoría de población afrodescendiente. Recordemos, Brasil es el mayor país con población afrodescendiente, luego le sigue Colombia, pero las comunidades allí todavía en situación de pobreza, desempleo, educación, y son las más afectadas. En este país, por supuesto, todavía hay situaciones de discriminación, hay desafíos, tensiones raciales, pero hay un progreso enorme en los últimos 50 años y lo vemos todos los días. Tenemos el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, así que eso es un gran avance. No sé cuánto nos falta en Latinoamérica para realmente avanzar en mucha más visibilización de las comunidades afrodescendientes, que tengan un papel más protagónico, sobre todo en el ámbito político,
en los medios de comunicación, pero se están haciendo avances. Sin duda, empezando desde casa y desde la comunidad de inmigrantes, es sumamente importante, Jefferson y Didier y Rolando, precisamente comenzar a hablar de este tema, definir los términos, que me parece muy importante lo que decía Rolando, a los cómo se debe llamar a los afrolatinos. Es precisamente nuestro tema de hoy en Línea Directa. Estamos conociendo más sobre la experiencia afrolatina y vamos a conocer más precisamente desde casa, cómo enseñar a nuestros hijos sobre esta comunidad. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con este tema. No se vayan. En América Latina existe una fuerte negación de nuestras raíces africanas, pero la realidad es que tenemos un sinnúmero de historias de éxito que nos llenan de orgullo y que deberíamos mencionar más a menudo. Nuestro tema de hoy en Línea Directa es conocer la experiencia afrolatina. Saludamos nuevamente a nuestros invitados. Nos acompañan Jefferson Asprilla, periodista de La Voz de América y corresponsal de Cadena 3 de México. También está con nosotros Rolando Roboc, columnista y destacado activista afrolatino, y Didier Sinisterra, que es subdirector de OLA, es la oficina del alcalde para asuntos latinos del Distrito de Columbia. Hablamos un poco en el segmento anterior que es muy importante la educación, comenzarla desde casa. Nuestros hijos, yo me imagino que en la escuela tienen lógicamente amigos, no solamente afroamericanos, sino afrolatinos, y como padres de familia tenemos una responsabilidad sumamente grande y está en nuestras manos enseñarles precisamente qué es la cultura afrolatina. ¿Cómo podemos comenzar esta charla con nuestros hijos, Didier, y esta comunicación amplia y educación desde nuestros hogares? Bueno, yo creo que DC tiene una ventaja a diferencia de otras partes de nuestro país. Es una ciudad muy progresista, es una ciudad muy diversa. Los jóvenes están cambiando esa mentalidad que nuestros padres tenían, de no miran al amigo por el color, color de su piel, sino lo miran por la hermandad que tienen. Cuando uno va a las escuelas, tú miras a los chicos jugando todo fútbol y no depende del color, la raza. Eso demuestra que estamos creciendo en esta ciudad, a diferencia de nuestros países que todavía los padres le dicen a los niños no juegue con este niño porque es negro, o si sales algo de niño que parezca más blanquito, de ojos azules. Yo creo que esta ciudad es una ciudad totalmente progresista y cuando yo regreso a Colombia siempre trato de ver esa diferencia. Recuerdo cuando yo llevaba pelo largo, trenza y arete y llegaba a Colombia, me miraban como si fuera un ratero o muchas otras cosas. La diferencia aquí cuando voy con mi arete, voy a una reunión, no siento ese mismo de que me sienten de que soy menos persona. Es la diferencia. Entonces siempre cuando estoy hablando con jóvenes les digo, siempre traten de, su educación es lo primordial. No importa que la gente lo discrimine, traten de crecer académicamente, económicamente, y eso va a marcar la diferencia en ustedes y en su familia. Ahora, si esto pasa en los países de América Latina, Rolando, muchos venimos lógicamente con la educación de nuestros países, y si esta situación que nos comenta Didier sucede, ¿cómo como padres de familia podemos entonces cambiar esta mentalidad para enseñar a nuestros hijos? Creo que el sistema educativo debe desempeñar un gran papel en educar a nuestra comunidad referente a cómo nosotros podemos mejorar nuestras actitudes referente a los diferentes grupos con los cuales convivimos. Creo también que los libros que están en nuestras bibliotecas también deberían demostrar esa gran variedad que existe dentro de nuestro estudiantado. También se deben organizar foros donde el tema se discute dentro del contexto de la Asociación de Padres en las Escuelas, en un ambiente cordial para que nuestros padres entiendan que el racismo muchas veces se propaga dentro del hogar y son los niños que están escuchando estas tendencias. Queremos crear una sociedad que sea bastante armoniosa y que acepte las diferentes variantes que existen en esta ciudad. Ejercer racismo en Latinoamérica y ejercerlo aquí es muy diferente, ya que aquí hay leyes que son sumamente serias y no toleran ese nivel de racismo.
Yo caminando por las calles de esta gran ciudad, si yo me encuentro con una persona que me dice negro, yo puedo llevar a esa persona a la Oficina de Derechos Humanos y formularle cargos. En Latinoamérica muchas veces no. Referente a lo que decía Jefferson, que nuestros países están ahora avanzando para reconocer la presencia afrolatina, yo diría que el Congreso, especialmente los congresistas afroamericanos, también han ejercido bastante presión hacia esos países para que empiecen a demostrar cierto nivel de justicia racial. Es decir, que la escuela también juega un rol sumamente importante donde los padres tenemos que impulsar a eso. Y la iglesia también. Y la iglesia. Ahora, ¿qué otras ideas? ¿Cómo podemos, Marcos, como padres de familia, inculcar precisamente esta cultura hacia una visión positiva de la comunidad afrolatina? Por supuesto, yo me uno también a las palabras aquí de los compañeros en el panel. De que la educación es parte fundamental en este proceso, pero también creo que los medios de comunicación jugamos un papel realmente importante en este proceso de ir cambiando estos paradigmas y estas situaciones en la sociedad. ¿Por qué? Porque si un afrolatino o una persona, un niño que ha crecido aquí en los Estados Unidos o que crece en Latinoamérica, no tiene esa diversidad, no ve esa diversidad en los medios de comunicación, no ve que estos temas se traen a los medios de comunicación, de alguna manera pues va a desconocer un poco, porque los medios de comunicación también educamos todavía, las redes sociales lo hacen, todos estos, así que el papel que juegan estos nuevos medios de información, los medios de comunicación, también es fundamental a la hora de empezar a crear toda una cultura sobre la diversidad, sobre estos temas de discriminación en nuestra sociedad. Ahora, Rolando, usted, como nos mencionaba en el segmento anterior, pertenece a una comunidad, es una dualidad, es no solamente la afroamericana, sino la afrolatina, los latinos. ¿Por qué? Cuéntenos cómo se siente esta experiencia y a dónde logra llegar, cómo logra llegar a donde ha llegado. Bueno, en el caso mío es un poco especial porque tengo un nombre que no es latino, Roland Roebuck. Y también cuando estoy por la calle la gente asume que no hablo español, así que disfruto de muchos de los chismes que se están llevando a cabo, especialmente cuando están hablando de mí, pero también cuando me estoy relacionando con la comunidad afroamericana, también hay un poco de curiosidad porque ellos se preguntan cómo tú te pareces a mí, pero hablas otro idioma, lo cual refleja que nuestro sistema educativo ha fallado en términos de demostrar históricamente cómo en el proceso de esclavitud llegaron a diferentes partes de este hemisferio personas esclavizadas africanas. Así que enfatizo de nuevo de que hay que ejercer un proceso de educación masiva para que la gente entienda ese concepto del afrolatino o afrodescendiente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos hablando de este interesante tema. Estamos conociendo mucho más sobre la experiencia afrolatina en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes. La discriminación sin duda nace de la ignorancia y muchos de nosotros desconocemos precisamente que orgullosamente los mestizos venimos de una mezcla de sangre europea, indígena y africana. Nuestro tema de hoy en Línea Directa, la comunidad afrolatina. Ya hemos conocido un poco de la experiencia y de la historia personal de Didier, de Rolando también, activista afrolatino que ha hecho mucho por la cultura y esta comunidad afrolatina en Estados Unidos. Ahora Jefferson, como periodista, yo me imagino que ha cubierto muchas historias que tienen que ver con discriminación, con racismo. ¿Por qué no nos cuenta un poco si ha habido un cambio de actitud y también de cómo un afrolatino logra llegar a donde ha llegado, un cargo tan importante y con una responsabilidad tan grande que es la de informar a las personas en América Latina?
Bueno, por supuesto que la experiencia ejerciendo el periodismo aquí en los Estados Unidos, también en Colombia, lo forma mucho a uno cubrir ese tipo de historia. Por supuesto, he cubierto historias sobre discriminación, situación que viven las comunidades inmigrantes, que vivimos como inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Así es de que se aprende mucho todos los días de este tipo de hechos y además siguiendo el transcurrir de temas importantes, no solo de la realidad estadounidense, sino de la realidad latina. Actualmente el tema de la reforma migratoria, todos estos temas le ayudan a uno a entender mucho más y también a veces hacer el paralelo entre lo que vivimos en nuestros países y lo que se vive aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, hay muchas diferencias. ¿Cómo he llegado a donde he llegado? Bueno, la historia de muchos de luchar, empezar de cero, la formación de mi familia en Colombia. Yo nací en una ciudad que se llama Buenaventura, en el Valle del Cauca, y luego fui a estudiar a la ciudad de Bogotá. Allí me formé en la Universidad de La Sabana como periodista. Empecé a trabajar luego en los medios de comunicación de Colombia, como Caracol, RCN, estos grandes medios. Siempre fue mi sueño trabajar para estas grandes compañías. Ahí llegué como uno de los pocos afrodescendientes en estas salas de redacción. Y luego, tras varios años de ejercicio periodístico allí, vine aquí a Estados Unidos también con la ilusión de seguir creciendo profesionalmente. Y bueno, aquí me he encontrado con dos mundos. La condición, por supuesto, como decía Rolando, de ser afrodescendiente, no lo puedo negar, y también de ser latino, me siento muy orgulloso. Tengo que siempre tener en cuenta esos dos mundos, esas dos condiciones y llevarlas adelante. He vivido pues muchas situaciones de discriminación aquí en Colombia, pero eso lo hace crecer, lo hace formar a uno cada día y tratar de cambiar esas realidades con el trabajo que se hace. Entonces yo me siento hoy muy orgulloso de poder, a través de Voz de América, a través de los canales para los que trabajo, como Cadena 3, otras cadenas en Colombia, haciendo un trabajo visibilizando, porque de alguna manera el progreso que hemos logrado hasta el momento se refleja, de otra manera yo no estaría aquí. Ahora, es un poco irónico que a estas alturas, ¿no?, del partido, como se dice, estamos hablando de discriminación y racismo, pero ¿ustedes creen que ha habido de alguna manera un progreso y cierta actitud positiva, sobre todo entre los jóvenes, hacia los no solamente afrodescendientes, sino en particular ustedes que representan hacia la comunidad afrolatina? Didier, ¿cree que a nivel personal se ha sentido que de pronto los índices de discriminación y racismo han disminuido o nos falta mucho todavía por aprender? Bueno, yo creo que por algo se comienza. Yo creo que tener la oportunidad de que tú tengas un panel de 3 afrolatinos es importante, es por algo empezar, porque en la televisión no se ven estas caras, no se ven esta cara a diario. Por eso los felicito a ustedes por dar esta oportunidad de que nosotros podamos darle a conocer a la comunidad de que hay afrolatinos que no solo bailan danza, que juegan fútbol, sino que también hay afrolatinos que son intelectuales, que son activistas, que son periodistas, que cada día están tratando de que nuestra comunidad mejore. Yo creo que una de las situaciones por qué los afrolatinos estamos así es por lo que decía Rolando. Históricamente, nuestro sector económico y académico es bajo, por lo que venimos de un nivel, todos conocemos de la parte de esclavitud, pero a lo que crezcamos intelectualmente y económicamente, yo creo que eso va a cambiar. Es un periodo. Yo creo que la comunidad latina lo hizo, la comunidad judía lo hizo para que nosotros lleguemos allá. Va a tomar un poco de tiempo. Yo estoy de acuerdo. La posición que yo tomo es esta. Yo tengo una baja tolerancia hacia el racismo, especialmente dentro del cuadro latino. Así que yo voy a intensificar más mi activismo para exponer aquellos elementos racistas dentro de la experiencia latina para que entiendan que esa actitud debe parar. Nuestros políticos tienen que ser más agresivos con su intención de establecer de que sí hay elementos racistas dentro de nuestra experiencia y que ellos como líderes y políticos deben de tomar ciertas posiciones. Muchas veces caemos en la trampa del silencio, y es un silencio que en realidad no nos da a nosotros los afrodescendientes una esperanza de que se va a resolver
esta situación. Se esperaba que con la presencia de Obama, que muchos de nuestros líderes y presidentes de nuestros países comenzaran a desarrollar un poco de conciencia de inclusión, pero eso todavía no se ha manifestado. Así que nosotros vamos a seguir esa batalla de educar y a la misma vez abogar por los intereses de nuestra gente, y no nos vamos a quedar con las manos cruzadas y ver estas expresiones racistas y de exclusión manifestándose dentro de nuestra sociedad. Ahora, Jefferson, ¿hay esperanza para nuestros jóvenes afrolatinos? En Estados Unidos, por lo menos que estamos hablando en esta oportunidad aquí en el país, ¿cómo se ve el futuro de los afrolatinos? Yo creo que es bastante esperanzador, muy prometedor, gente haciendo cosas demasiado importantes todos los días, destacándose en muchos ámbitos, así de que creo que es un futuro muy esperanzador. Hoy en día no se piensa mucho en términos étnicos o raciales, la gente está pensando más en salir adelante independientemente de dónde vienen. Así es de que yo creo que eso es importante, pero creo que hemos logrado un avance en la medida en que los temas se discuten ya cuando suceden hechos de discriminación aquí en nuestros países, saltan a la prensa, empieza el debate, nuestros líderes políticos empiezan a hablar del tema. Yo creo que eso es un avance importante, pero también es importante no quedarse solamente en la discusión del tema y, como dice Rolando, ser más agresivo a la hora de tomar medidas, no temerle a los hechos de acción afirmativa, porque son los que permiten de alguna manera cambios y permiten que las sociedades puedan equipararse un poco. Entonces, yo creo que en la medida que podamos caminar hacia esa dirección, vamos a seguir avanzando. Tenemos un futuro de esperanza entonces para nuestra comunidad afrolatina. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero quiero darle las gracias a nuestros tres invitados, a Jefferson, a Didier y a Rolando, por habernos acompañado en este programa de Línea Directa. Sin duda una representación sumamente llena de orgullo para esta comunidad afrolatina. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Y ya saben a ustedes en casa, el lenguaje es sumamente importante. No se les va a llamar ni negros ni morenos, sino su nombre es afrolatinos. Vamos a comenzar a disminuir los índices de racismo y discriminación desde nuestros hogares. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.